Lo que tal vez no viste en Superman. Al principio de la película vemos que Superman es recibido en la Fortaleza de la Soledad por los robots Superman, de los cuales el número 1 le da voz Michael Rooker, quien muchos recordarán por haber sido Yondu en Marvel. El número 4 es Alan Tudyk, quien dio voz al Dr. Phosphorus en Creature Commandos, K2SO en Rogue One y a Sony en Yo Robot. La número 5 es Pom Klementieff, que quizás la recuerden por Mantis, igual en el UCM. La número 12 es Grace Chan. Y la número 22 es Jennifer Holland, esposa de James Gunn y Hardcore en el DCU. Después vemos al martillo de Boravia atacar un edificio, donde se estaba llevando a cabo una junta de chocos, unas galletas parecidas a las Oreos en DC, a las cuales el detective marciano es adicto. Yo quiero la galleta. Más adelante veríamos otro anuncio de estas galletas. Después, cuando Superman es derribado por el martillo, podemos ver un letrero de una calle llamada Moore, en homenaje al escritor de cómics Alan Moore. Seguido de esto, conocemos a los empleados del Lex Luthor, de los cuales varios vienen de los cómics, como Sidney Happersen, el científico más leal a Lex, Cheryl Kimball, líder de la división espacial de LexCorp en el cómic crossover Superman Aliens, Ali Jessop, que es solamente una empleada de LexCorp, Amanda Mary McCoy, una científica que descubrió la identidad de Superman, pero murió antes de poder revelarla, Larry Chin, quien en los cómics es el villano Combator, esto gracias a Lex Luthor, Dean y Desmond Farr, quien en los cómics son conocidos como los villanos Tiger Man, Otis Berg, quien apareció por primera vez en la película de Superman de los 70s, como el secuaz de Lex Luthor, y finalmente Eve Teschmacher, quien también fue creada para la película de los 70s, como la novia de Lex Luthor. Más adelante se revela que detrás del martillo de Boravia está Ultraman, quien podemos decir que es una combinación de 4 personajes distintos. Claramente, el nombre Ultraman le pertenece a una versión de Superman de otro universo donde es malvado, y miembro del Sindicato del Crimen, la contraparte malvada de la Liga de la Justicia. Su máscara es una alusión a cómo se presentó Doomsday en la muerte de Superman. Al revelarse que es un clon imperfecto, con un ojo chueco y una oreja puntiaguda, es referencia a Bizarro, justamente un clon imperfecto de Superman. Y finalmente, su look con el cabello largo y ondulado, junto con el traje negro, es una referencia al look que tuvo Superman después de revivir. Más adelante, al lado del Daily Planet, vemos un restaurante de cócteles llamado Wounded Dog. Este lugar fue utilizado como base de operaciones por Tim Drake en un futuro en el que se convirtió en Batman. En el Daily Planet conocemos a Steve Lombard, quien se encarga de la sección de deportes. En los cómics, él suele molestar mucho a Clark, pero es un gran fan de Superman. ¡Qué ironía! Algo así como Flash Thompson con Peter Parker y Spider-Man. De hecho, en su cubículo tiene un peluche de Superman, una taza y una foto que recrea la portada de Superman Volumen 2, número 204, de Jim Lee. Más adelante, Lex Luthor presenta su fuerza especial, Planet Watch, para proteger la Tierra y reemplazar a Superman, donde se encuentran Ultraman, la ingeniera y 2 Raptors, lo que se asemeja a Stormwatch, un equipo de superhéroes patrocinado por las Naciones Unidas, que sirvió como fuerza de defensa de la Tierra contra las incursiones alienígenas, que más adelante se llamaría The Authority, donde justamente estaría la ingeniera. En esa misma presentación, podemos ver a Ultraman cargar un camión de Dupree Chemical, una empresa que en los cómics creó su propio equipo de superhéroes, llamado The Conglomerate, donde estaba Booster Gold. Después, cuando Lois va a entrevistar a Clark como Superman, vemos que su grabadora es marca Lordtech, de la cual Maxwell Lord es el dueño, el mismo que patrocina a la Justice Gang. Y no es la última vez que vemos su marca, ya que también la vemos en los teléfonos, en la laptop de Jimmy Olsen, e incluso podemos ver su edificio durante la pelea con el Kaiju. Maxwell Lord es interpretado por Sean Gunn, hermano de James Gunn, que seguro muchos ubicarán por ser Kraglin en Guardianes de la Galaxia. Justamente, durante la pelea con el Kaiju, vemos un anuncio de Zesty Cola, y seguido de esto, vemos uno de Soder Cola, 2 compañías de refresco rivales en los cómics de DC. ¿Dónde he visto esto antes? También vemos un anuncio de Big Belly Burger, una cadena de comida rápida dentro del universo DC, que hemos visto en varios proyectos. Inmediatamente, vemos un anuncio de Jitters, una cafetería ubicada en Ciudad Central, donde vive Flash, la cual la hemos visto incontables veces en la serie de CW. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Mientras los ciudadanos huyen, vemos un letrero de la calle Jurgens, referencia al escritor y dibujante Dan Jurgens, a quien le debemos que exista Doomsday y Booster Gold. Y cuando Superman salva a una niña, vemos un letrero de la calle Ross, referencia al dibujante Alex Ross, quien se caracteriza por su estilo hiperrealista. That's why he's the GOAT! The GOAT! Después, en el noticiero de la GBS, vemos que uno de sus presentadores es Will Reeve, hijo de Christopher Reeve, el Superman de los 70s. Y cuando los reporteros del Daily Planet están viendo la noticia de los padres de Superman, vemos a Mike y Jim Siegel, nietos de Jerry Siegel, uno de los creadores de Superman. Tras ver la noticia, se encierra en un edificio de Stagg Industries. En los cómics, Simon Stagg es un corrupto multimillonario de la industria minera.
y básicamente responsable de crear a Metamorfo, ya que este envió al cazafortunas Rex Mason a encontrar el orbe de Ra. Una vez que obtiene el místico objeto, se lo arrebatan y lo dejan por muerto en el sitio arqueológico donde lo halló, que también contenía un extraño meteoro, fuente de sus poderes, obteniendo la capacidad de transformarse en cualquier elemento de la tabla periódica, y casándose con la hija de Simon, a quien también podemos ver en la película. ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Más adelante vemos a la Justice Gang peleando con un parásito espacial, a lo que Superman dice que es un Imp. Los Imps son una raza de seres mágicos de la quinta dimensión, que manipulan las propiedades de su mundo y suelen hacer travesuras pesadas, siendo el más conocido Mr. Mxyzptlk. ¿El para qué cosa de quién? Después, cuando arrestan a Superman, vemos un letrero de la calle Wade, que hace referencia al escritor de cómics Mark Waid. Más adelante vemos el Salón de la Justicia, que por si algunos no lo sabían, se basa en la Cincinnati Union Terminal, una estación de tren ubicada en Cincinnati, Ohio. Adentro vemos un mural con distintos héroes. ¿Qué tal si los nombramos en un flash? Hoy no, Harry. A diario. Madame Xanadu, Silent Knight, Exoristos, Black Pirate, Miss Liberty, Whip Whirlwind, Super Chief, El Diablo, Gladiator, El Fantasma de Flanders, Sandman, Amazing Man, Satara, Liberty Bell, Bulletman y Bulletgirl, Quicksilver, TNT y Dan the Dynamite, Phantom Lady, Atomic Knight, Freedom Beast, Wildcat, Vive, Gunfire y Maxwell Lord. Después vemos que Clark es fan de una banda llamada The Mighty Craftjoys, una banda ficticia que incluso pudimos ver en Creature Commandos, con Frankenstein llevando una playera de ellos. Durante la guerra entre Boravia y Jarhanpur, podemos ver que uno de los niños que levanta la bandera con el símbolo de Superman lleva una playera con Ultra Bonnie, personaje que creó James Gunn y que ha aparecido desde el Escuadrón Suicida. Tienes ojo de halcón. En el clímax vemos a Superman pelear contra la ingeniera y Ultraman en un estadio de béisbol, donde vemos que el equipo de Metrópolis son los Meteors, un equipo que viene de los cómics, y justamente son el equipo de béisbol de Metrópolis. Finalmente, en la primera escena postcréditos, vemos a Superman con Krypto en la luna, contemplando la Tierra. Esto viene directamente del cómic All Star Superman, cómic que fue la más fuerte inspiración para esta película. Es bellísimo. Y díganme, ¿qué otros detalles encontraron en esta película? Le mando un saludo a los más recientes entertainers, y recuerden que si también quieren un saludo, solo síganme o suscríbanse, depende de donde estén viendo esto.